Buenas noches a todas, buenas noches Javier. Acá estamos en este momento especial del curso y por este momento me gustaría agradecerle mucho a Javier por estar acá con nosotros y la verdad que está siendo de verdad un momento muy especial, Javier. Muchas gracias. No, gracias a ustedes también. Muchas gracias a ustedes. Cuando estábamos organizando las preguntas y no sé cómo organizándonos mentalmente, surgió la duda si te trataríamos como tú o usted, Javier. Pero yo ya había empezado a tratarte como tú. Ahora que públicamente te pido permiso para tratarte No, como está bien, como tú nomás. Como porque tú, las sí. chicas decían, no, pero es que respetamos mucho su obra, ¿cómo vamos a tratarle como tú? Y yo, ay, pero es que ya empecé a tutearle y ahora no sé muy bien. No, como tú, está bien, sí, yo soy joven. Sí, pero no por una cuestión de edad, sino por respeto, por la obra. No sé cómo nos pusimos esta pregunta cuando planeábamos este momento, Javier. Ya. Y yo tengo a mí me gustaría empezar haciéndote una pregunta que, no sé, leyendo, releyendo el libro, haciendo el ejercicio de traducción, que para nosotros está resultando bastante interesante, pero también muy difícil, Javier, porque así como es otro mundo, así como, y no son solamente términos, sino que claro, es otro modo de organizar la realidad que nos está un poco haciendo volar la cabeza. Yo estuve pensando todos estos meses y con lo que estuve pensando, me gustaría preguntarte algo. Y esta pregunta es, ¿qué es escribir para ti, Javier? Ya. Bueno, de siempre fue una necesidad, ¿no? De tratar de establecer un grito, un reclamo, que es como una forma de estar en una trinchera. Yo empecé desde que empecé a leer, ya tenía ganas de escribir y me busqué algunos escritores que me marcaron y yo los he seguido un poco a ellos y el tema del Mapudungún después me vino como natural, el tema del Mapudungún, el tema de hablar desde la cultura mapuche, algo que no se usaba, ¿no? Que había poesía, había poetas, pero narradores, seguimos siendo pocos, pero vemos algunos narradores. Igual, de todas maneras, yo creo que lo que yo escribo es bastante poético también, o sea, podría escribirlo para abajo también, ¿no? Así como poema. Lo diferencia que yo lo escribo para el lado, así como prosa. Pero eso es principalmente poner un reclamo, es una denuncia. Yo creo que lo que yo escribo es bastante político. Sin decir en alguna parte que es político, sino que hay toda una historia que también yo quiero destacar y rescatar, y sobre todo en los escritores que yo buscaba, ¿no? Hablar de los grupos que no tenían, como los que no tenían voz. No quiero decir ese cliché, pero eso es lo mejor que lo describe. No sé si me estaba entendiendo, estoy hablando muy rápido, si me están entendiendo las demás compañeras que están ahí presentes, sí. Elizabeth y la ¿pueden entenderle? Él pregunta si habla demasiado rápido. Sí, un poquito. Hemos visto algunas entrevistas tuyas, Javier, y ella siempre dice, ay, profesora, es que habla demasiado rápido, no puedo. No, rápido, por eso me tienen que hacer así, entonces, claro. Además que soy bien disperso, entonces. No, pero está bien porque todo genera una respuesta, es hermoso porque va paseando, es hermoso el modo. Es linda la respuesta porque no me la imaginaba, ¿no? Cuando una formula una pregunta, más o menos tiene un imaginario de lo que va a aparecer, pero esto no me imaginaba. Lo que pasa Gracias. es que hay un tema que pienso que lo que yo no hago no es tan artístico, entonces no es una visión artística de la vida, pero sí quiero que sea una visión política, pero también por lo mismo bella, ¿no? Si no es artística, por lo menos sea bella, bellamente política, y porque aquí son tiempos difíciles, hoy día ya son tiempos que se ha instalado, por ejemplo, la cultura mapuche hoy día está en el acontecer, en el cotidiano, y por mucho tiempo estuvo silenciada. Entonces hoy día poder escribir, estar conversando y hablando de la cultura mapuche, para mí son etapas nuevas que nosotros algunos escritores que estamos en esta etapa de escribir,
porque esto es relativamente nuevo en Chile también, porque hasta 50 años, hace 50 años los mapuches no escribían todavía, ya todo era más oral. Sí, yo creo que 50, sí, bien oral. De poco comenzaron a escribir En los algunos... 70. Claro, sí, sí, sí. Ahí sí hay registros escriturales de discursos. El tema mapuche es bien discursivo y también bien político. Escritos, hay libros transcritos, hay también poemarios de 1800, pero la escritura como tal, o sea, el pueblo mapuche fue reacio a escribir también, porque era una cultura netamente oral. Hoy día hay algunos que también no quieren escribir, hay un montón de que todavía se resisten un poco a este tema de saltarse esta... Pero la mayoría de nosotros hoy día estamos con esto de escribir, de contar, y hay una, como por decirlo así, hay una explosión de artistas mapuche en todo sentido, sin que yo me considere artista, hay otro tema, porque hay cineastas, hay pintores, hay una generación que es más joven que la mía que hacen este tema del hip hop, ya de rap, hip hop, y que les sale súper bien y lo hacen en Mapudungún. Entonces da la impresión de que, siempre lo digo, que da la impresión de que el hip hop fue creado en un bosque del sur de Chile y no en el Bronx de Nueva York, porque da justo a la métrica, se puede bailar, se puede interpretar, se puede hacer un montón de cosas con este aporte cultural extranjero, ¿no? Pero que hoy día es usado también y que tiene una gran cantidad de seguidores, sobre todo dentro de la juventud mapuche. Cuando me acuerdo empiezo a hablar un poquito más lento. Vale. Digo lo de lento porque yo a los portugueses o brasileños le entiendo cuando hablan lento, por eso digo que yo a lo mejor el español también se entiende más lento. Sí, siempre se mejora la cosa, como Sí. cuando vamos despacio. Y estoy pensando, claro, puede ser un imaginario mío, pero la lengua, ¿no? El mapudungún como sonoridad ya me parece bastante combativa, así como para el hip hop, por esto parece que cabe bien. Pensándolo ahora, nunca lo había pensado, la verdad. Y por esto, no sé, estoy pensando, claro, es como una combinación bonita, así como casa bien la cosa. Sí, y tiene mucho que ver con con la onomatopeya. Sí, gran parte de los pueblos originarios, me imagino que en Brasil, en el Amazonas, ¿no? También, porque es lo que está lleno, ¿no? Los bosques del sur de Chile están llenos de sonidos, entonces, esta es una cultura originaria plenamente de bosque. Entonces, la mayoría de las palabras son onomatopeyas. Por ejemplo, agua se dice co, porque es una sonoridad de una gota de agua cayendo en un recipiente o cayendo en un pozo de agua. También la palabra viento, que es kuruf, con la F bien pronunciada. Entonces, si tú te fijas, hay una onomatopeya ahí que tiene que ver, entonces eso es... Entonces, claro que es político porque tiene mucho que ver con la naturaleza, está ahí, está presente. Entonces, hoy día cuando se quiere eh, eh, destruir los territorios de mapuches que están acá en el sur de Chile, la contrapropuesta es la mapuche, que es defensa de la naturaleza. Gracias. Por favor, de mi parte yo tengo una pregunta más y es la siguiente. A ver, creo que ya contestaste un poco en este preámbulo que hiciste y bueno, conociendo un poco de la cultura mapuche, encontramos que la palabra literaria está concebida como un poema, ¿no? Como una palabra de los ancestrales. Pero a la vez, conociendo un poco de tu obra, a mí me parece que son fotos del cotidiano, es algo muy contemporáneo, ¿no? Como, no sé, a mí me parece bastante cercana a la fotografía, ¿no? Como si fueran pequeñas tomas del cotidiano. Y por esto te pregunto, ¿consideras que tu palabra literaria también sea un poema, algo recibido de los ancestrales, Javier? Eso es una conversación que tenemos nosotros, ¿eh? Es una conversación que tenemos varios de nosotros porque
nos ha tocado ciertas, también tiene que ver con nuestras experiencias de vida. Hay unos poetas que son, por ejemplo, más mapuche hablantes, o sea, su lengua materna es el mapudungún. Ellos escriben, le llaman, ¿no es cierto?, escriben desde el azul, que es el origen antiguo, total. El azul es el... ¿sí? ¿Desde dónde, perdón? El azul. ¿Azul? Color azul, ¿no? El color azul representa, bueno, el cielo, pero ese cielo antiguo que desde donde vienen los primeros mapuches, ¿no? Ese cielo, como que el primer color, desde el azul vino el verbo, una cosa así, ¿no? Es un color fundacional, es un color importante. Entonces, los poetas que escriben desde el azul son aquellos que tuvieron una vida en comunidad, que tuvieron un contacto de aprendizaje con gente más antigua, y la parte que contamos nosotros, y digo nosotros porque también somos un grupo de escritores que nosotros vinimos a hablar de los mapuches, pero desde ahora nosotros no tuvimos la oportunidad de aprender la lengua, no tuvimos la oportunidad de vivir en una comunidad mapuche, ¿no? Nosotros somos, se dice mapuche guardiache de la ciudad, no alcanzamos a tener esta comunicación, o sea, de hecho, hoy día la buscamos, la tratamos de tener, estamos tratando de aprender, estamos tratando de hablar, de recuperar el zungún, ¿no? El habla. Y eso a nosotros nos toca de otra manera, por eso nosotros hablamos, y digo nosotros porque somos varios que hablamos desde otro lugar, pero sí con una presencia, tratando de ir buscando cada vez más esta conexión con este peuma originario que es el azul. Entonces decimos que nosotros, algunos dicen que hay poetas que son más azules, poetas dentro de los mapuches, y otros que no son tan azules. Y ahí algunos dicen que los que no somos tan azules no seríamos una literatura mapuche propiamente tal. Sin embargo, nosotros hoy día defendemos ese lugar porque también es parte de la historia mapuche. El despojo, el vivir en una ciudad, también es parte de lo que nos toca y nosotros estamos hablando, no sé, por ejemplo, yo no pongo un purrún mapuche para escribir, yo pongo un tema rock, ¿no? ¿Ah? En ese sentido. Y los que son más azules, no competimos en todo caso, no es que estemos enojados ni que seamos dos bandos, seamos dos bandos enemigos, no, para nada, para nada. Son dos gentes con sus vivencias más naturales y somos bastante amigos y siempre estamos tratando de conversar y aprender lo uno de los otros. ¿Ya? Pero eso también es mi opinión y también es la opinión de varios expertos más también, que yo no soy experto, pero hay algunos que dicen eso, que hay varias confluencias y esta es la generación que después quizás que va a venir, porque ese es el diálogo hoy día, entre este azul, este natural mapuche que canta en mapudungún, que habla en mapudungún, y nosotros que estamos dándole este sentido de ahora, que también tiene que ver con un respeto a lo tradicional y anterior, pero también es una cuestión de ahora, de este momento. O sea, aquí hay un escritor que a lo mejor lo deben haber escuchado también, David Niñir. Así que él descubrió el vocablo mapurbe, ¿eh? Mapurbe, o sea, un mapuche de la ciudad. Entonces, por ahí también hay una tendencia a eso. ¿Eh? Y eso es lo nuevo. Hay un poeta también que lo ha dicho, él es un académico en todo caso, pero también tiene un sentido del humor, dice que esta es la generación de oro, así como hay una generación de oro de la literatura española, esta sería la generación de oro de la literatura mapuche. De ahí, ¿qué va a pasar? No sé, pero yo creo que obviamente va a ser mejor porque ya hay más experiencia. No, creo que no debe de ser la de oro, porque la de española después entró en decadencia. Ojalá no sea esto no les pase a ustedes, porque no, esto recién empieza, me parece, ¿no, Javier? Como esto está recién empezando. Ay, dale, muchas gracias por la clase, claro, porque yo me quedaba así como, claro, lo que pasa es que ustedes están haciendo como el camino de vuelta, la verdad, ahora, esta generación, hay un grupo por lo menos, ¿no? Y en algún momento existieron personas que sí recibían la palabra poética como un poema. Claro, son varias temporalidades que conviven en la actualidad, la verdad. Yo el próximo libro que estoy preparando
que hay algunos textos ahí Cada día tiene su afafán. Ese libro se va a llamar Huiñolche, que dice gente que vuelve. Gente del retorno podría ser un ejemplo. Pero hablando de esto, de que como que están volviendo las viejas palabras ahora, en el día de hoy. Y la mayoría de los cuentos, yo digo expresamente volver, o digo Huiñoltún, por ahí varios son. Ya, si ustedes lo tienen ahí. Sí, son varios donde yo hablo del volver. Qué hermosa metáfora. Sí, eso, Huiñolche. Dale. Bueno, muchas gracias, Javier. Estas eran mis preguntas, las que vine acumulando en este periodo. Y así que ahora le paso la palabra a Nerilda. Parece que ella también tiene algunas preguntas. Y por ahora, muchas gracias, Javier. No, obrigado. No sé si lo dije bien. De nada. Buenas noches. Buenas noches. Mi nombre es Nerilda Curato. Soy académica de letra, estoy en quinto semestre, assistindo a disciplina de línguas espanholas, ênfase em produção oral, administrada por la professora Flávia, a quem la criadora deste projeto que estou haciendo. Em primeiro lugar, me gostaria de agradecer-te por la oportunidade de realizar esta entrevista contigo, Javier. É grande prazer conhecer tua história e falar pouco sobre tua carreira. Tenho 5 perguntas para hacerte. Estamos muito contentas com tua presença aqui. Já, igual. Algumas perguntas que nos está clara, nossa professora Flávia aclarará. Pode dizer-nos como entraste no mundo da literatura? Se foi a partir da leitura de livro que te trajo esse despertar ou quando sucedeu? Tens algumas inspirações para os que seguem? Alguma preferência em tu vida profissional? Sí, yo de pequeño era un gran lector y de pronto encontré un escritor que se llama Manuel Rojas, que es un escritor chileno que hablaba de los bajos fondos. Él lo describía muy bien, lo hizo muy bien, hablando de los bajos fondos, de la pobreza, y por ahí sus personajes también eran unos mestizos pobres, eran gente de los bajos fondos. Él escribió sobre todo temas muy parecido un poco al realismo sucio de los años 50, 60. Él era un obrero anarquista que escribió un montón de novelas, o sea, un personaje maravilloso, intenso, y él tiene un par de cuentos. Por eso yo me decido más por el cuento. Tiene unos libros de cuentos maravillosos. Hay unas novelas también buenísimas. Pero tiene unos cuentos y yo creo que ese es mi mentor. Yo lo leí bastante pequeño, me lo mostraron en la escuela. Una vez una profesora leyó un cuento que se llama El vaso de leche, ¿ya? Y es una persona del puerto que anda muerta de hambre buscando trabajo o comida, que le dieran algo, y alguien, una señora por ahí, le da un vaso de leche, y esa es la trama, y es una cosa tremenda. Y esa historia a mí me marcó mucho. De hecho, los personajes que trato en Champurria, los personajes que trato también en Cada día tiene su afafán, si ustedes se fijan, son seres de la marginalidad total, de la pobreza, a la que yo le incluyo un poco, que también, como lo hizo Manuel Rojas, lo atisbó un poco. Yo le incluyo que son también mapuches o mestizos pobres, despojados de todo sentido, incluso más despojado de lo material, ¿no? Pero también despojado de su cultura. Entonces, por eso también son personajes que están al borde de la vida y la muerte. Eso me marcó mucho a mí cuando niño, que es el periodo cuando uno se marca, ¿no es cierto?, entre niño y adolescente. Y yo encontraba que Manuel Rojas, a pesar de escribir unos textos terribles, lo hacía también con un sentido del humor. Entonces eso
me daba mucho gusto a mí y eso es lo que he tratado de hacer. Yo digo que plagio humildemente a Manuel Rojas, aunque nunca voy a llegar a su estatura, aparte que medía 1,90 m. Pero sí, ese es el lugar, y también era un escritor político, pero él era un obrero anarquista de esos años, ya del puerto de Valparaíso, de los puertos. Entonces, eso es lo que me marca a mí, y eso es lo que yo quiero hacer, contar esta historia del bajo pueblo, de la marginalidad, de los despojados. Sim, sim, muchas gracias. Ao largo de tu carreira, que projeto mais gostou de levar a cabo? Bueno, Champurria es mi libro regalón, pero uno siempre quiere el regalón, o sea, mi libro bien amado, ¿ah? Pero uno siempre quiere el próximo libro que va a sacar, en ese estoy ahora. Y como uno, siguiendo lo de Manuel Rojas, ¿no? Lo estoy terminando con bastante tiempo para entretenerme también escribiéndolo y no problemándome escribiéndolo. Y a veces uno se entraba y la cosa se pone tensa. Yo prefiero que vaya saliendo en los momentos buenos y vayan saliendo mejor y demorarme un poco en la literatura. Sin embargo, en este tiempo, han salido estas cosas que son maravillosas, ¿no? Ediciones pequeñísimas que uno no sabe cómo viajan. ¿Ah? Viajan un montón, de repente uno se sorprende. Esto mismo para mí es sorprendente estar aquí y ustedes tengan este libro que son ediciones hechas a mano, ¿no? Que un esfuerzo hecho a mano y sin embargo circulan por el mundo. En este tiempo también en que estoy escribiendo, he hecho algunos, que está interesante también esa parte, porque hoy día es muy importante la imagen, ¿no? También. Entonces, estoy haciendo unos trabajos sobre textos míos en formato cortometraje. De hecho, hay un cortometraje que hicimos que está fue al Festival de Cannes, ¿ya? Como una muestra de cortometraje sobre temas controvertidos, ¿no? Era como una cosa de independiente. Cuando dicen autores independientes son gente que está haciendo temas. Y estoy preparando ya como 2 más. Estamos en cartera haciendo con unos cineastas mapuches también, ¿no? Así que eso es lo interesante. Ya va a salir otro, no me acuerdo, no, ese no está acá, es sobre rogativa para que bajemos a Jesús, el que está en el Festival de Cannes, y de aquí vamos a trabajar otro también, me parece que vamos a trabajar las hermanas Conas, con un formato ya más de película, porque estos son cortometrajes poéticos, bien alternativos, pero trabajarlo más como película. Así que eso también, ahora esto se puede hacer porque también por la pandemia, entonces eso es bien interesante de dialogar y hacerlo y convertirlo a imagen, algo que está escrito, que hoy día yo creo que es un desafío importante también. Javier, por favor, tengo una pregunta. ¿Dónde se pueden ver los cortometrajes estos? Hay uno, yo te voy a enviar unos que hicimos. Hay uno que es bien humilde, pero estos que estoy nombrando, hay uno que está en edición y el otro todavía, como está en el festival, todavía está en... ¿Cómo se llama esto? Todavía no se puede liberar. Un secreto. Claro, no se puede liberar porque tiene algunos derechos, porque está en varios festivales, entonces no lo liberan y el autor también, o sea, el cineasta no quiere todavía que se divulgue, porque hay como que termina la carrera cuando se libera un trabajo, como que se termina la carrera del cortometraje y él quiere darle más carrera, digamos, que tenga más posibilidades. Yo no sabía esto. Sí. Y lo otro que hay un documental también, ese documental está hermoso, no es porque, bueno, yo hice el texto, pero está hermoso por la imagen. Ese se lo voy a convidar porque se llama Río Sagrado. Río Sagrado. Sí, ese se lo voy a convidar y ese está, bueno, fue exhibido en National Geographic y recorrió varias partes del mundo, estuvo en Europa y el texto del documental es mío porque va una narración en Mapudungun, así que se lo voy a enviar, se lo envío a Flavia el contacto, digamos, para que lo vean. Entonces, si bien son formatos diferentes, pero para mí sigue siendo un trabajo literario detrás importante.
Ay, sí, muchas gracias. Si me lo envías, yo le repaso a las chicas y así conocemos un poco más. Muchas gracias, Javier. Sobre la Chapuria, me gustaría saber cuál fue su inspiración para escribir este libro. Encargo de Portugales, el Premios Literários aos Consejos de Cultura en 2016. Sí, sí, bueno, ese es el libro que en realidad lo pensé siempre, porque el concepto champurria, sí, digamos, en el prólogo del libro se explica lo que es. Champurria es mestizo, ¿ya? Es algo mezclado. Es algo que no es una raza pura, digamos, es mestizo, champurria. Y yo lo vi siempre desde ese lado, porque era muy importante que nosotros los champurrias, los mestizos, también nos pusiéramos en un lugar de la trinchera mapuche, ¿ya? De la opción política mapuche. El libro y champurria no es una palabra mapuche, ¿eh? Es una palabra. Un día un lingüista me envió un mapa antiguo donde decía que había un sector limítrofe en España, me parece que era en una parte de allá de Galicia, y un sector de limítrofe con otro lugar, y en un lugar que no se sabía de qué parte era, decía La Champurria, se llamaba. Entonces, después de harta gente le ha dado vuelta con esto, y me parece que es una palabra que trajeron los españoles, ¿ya? Para referirse al mestizo, pero fue muy propiamente y muy prontamente apropiada por el pueblo mapuche, con la connotación de que en un principio champurria era un insulto, ¿ya? De hecho, en algunos lugares todavía es un insulto. Decirle champurria a alguien es insultarlo y bajarle su palabra, ¿ya? Como decir, él no es un mapuche total, solamente es un champurria, ¿ya? Entonces, todo apunta digamos, en el libro apunta a eso también, que aparte de esta pobreza también hay un ser champurria. Por eso dice, somos del lof, de los que no tienen lof, que significa, podría ser la traducción, somos de la tribu de los sin tribu, ¿ya? De la tribu de los sin tribu. Sí, y eso es lo que me inspiró a mí a escribir el libro. Por favor, me gustaría que hablara un poco sobre la historia de Walter Perón en el libro La Chapuria, que es muy interesante porque parece que está relacionada con el general Juan Domingos Perón. Ya, este es divertido, porque este es uno de los cuentos que yo me divertí escribiéndolo, porque Walter Perón es un amigo, existe, ¿ya? Y es un tipo de estos que anda por la vida también. Él es obrero de la construcción, tal como dice ahí, y él no quiere trabajar otro material, las casas no las quiere hacer de madera ni de ladrillo. Él decía que eran casas que no eran casas, ¿ya? Que eran cuevas de cemento. Por eso él hace casas de barro. No le va muy bien, por supuesto, pero él no claudica en su idea de que las casas tienen que ser de barro porque tienen que ser de la tierra. Y yo me hice amigo de él porque conversamos, y un día, yo lo conocía por Walter, y un día me dice que su nombre, él se llama Walter Perón. Hay varios Perón en Argentina, pero no tiene nada que ver con el general Perón. Entonces yo jugué con esto porque en Argentina es un nombre, digamos, emblemático, ¿no? Tal vez el apellido más importante de la Argentina. Sí. Y él es el personaje menos importante de Argentina, y aparte, esa es como la idea, ¿no? Lo conversamos y nos reíamos de esto. Pero sin embargo, un personaje con una tremenda humanidad, una tremenda humanidad. Y lo otro que él y en Argentina, que son muy fanáticos de la música, en Argentina existe un grupo que se llama Los Redondos de Ricota, que es como una religión, a todos los argentinos les gusta.
Y a mí me llamaba la atención esto de que a todos los argentinos les gustara, y conversando con Perón me dice que a él no le gustan los redondos. Entonces es un personaje total, ¿no? Siendo Perón totalmente argentino, también rompe con la argentinidad. Esa es la parte real. El resto, lo de las casas, lo de su apellido, lo del grupo de rock argentino, y yo al final es uno de los poemas más humanos porque él es así tal cual. Tenho uma dúvida, mas qual é a relação entre tu vidas com o escritor e tu vidas personais? Pode dizer-nos que impactos tem isto em sua vida personais? Se em algum de seus trabalhos pode compartilhar coisas de tu vida diária e como lidiar com eles. Sí, como decía yo, por lo general parto de un personaje así como Perón, y de ahí construyo digamos, la parte escrita. O sea, si voy a escribir de un personaje, yo por lo general lo conozco, ¿ya? Pero también estoy repitiendo y hablando de personajes de la infancia, que los trato de resumir. Yo conocí a mucha gente en la infancia, ¿no? Que están aquí resumidos de todo un poco, y lo sorprendente es haberlos ido conociendo. Por ejemplo, lo de la hermana Ascona es una idea que surgió, que me sugirió alguien. Me dijo, parece que esas mujeres que viven ahí no son hermanas, me dijo, parece que algo pasa con ellas. Pero me dijo eso nomás, y a mí no quise saber más, ¿no? De ahí yo eché a volar la imaginación. No quiero saber todavía más pormenores, pero quiero dejarla así, tal cual, como están. Pero si tú te fijas, son la mayoría de los textos que yo escribo son vivencias, son personajes reales. Por ejemplo, lo de la cuchillera que sale ahí es una historia real, ¿eh? Es una conversación en algún barrio bajo. Nerilda lo tradujo ese texto, ¿no, Nerilda? Yo lo revisé hoy día. Sí, ya. Y también, también aparecen ahí cosas como de historia política también. El Huiñolche yo creo que va a ser un poquito más político que el Champurria, por el tema de que ahí hay personajes como Nora Catrimán, ¿no es cierto?, la mujer que tuvo su guagua sola, Lorenza Cayuán, que la obligaron a tener su hija presa, a tener su parto presa, ¿ya? Incumpliendo todos los parámetros internacionales de como mujer y como madre. Entonces siempre hay una idea a partir de un personaje real, que yo trato de conocerlo para asegurarme de que esté bien, y que después yo echar a volar la imaginación. El mejor ejemplo de eso, cómo escribo, cómo me inspiro yo en mi vida, es conocer al personaje, y el mejor ejemplo es ese de Walter Perón. Ai, sim. Quero agradecer-lhes uma vez mais esta oportunidade, sobretudo a presença de Javier Millanca, para que pudemos celebrar esta sessão. Muchas gracias, Nerilda. Muitas graças. Obrigado. Obrigado. Muito obrigado. Siempre quise decirlo, ¿eh? Siempre quise decirlo. Muito obrigado. Y la otra palabra que me gusta, obviamente, es saudade. Muitas graças. Estou muito contentas, muito felices. Bueno. Muchas gracias. No, igual a ustedes. Parece que ahora la Nájila tiene algunas preguntas, ¿verdad, Nájila? Sí. Hola, me llamo Nájila y quiero agradecerle a Javier Millanca por estar con nosotras. Es muy gratificante y también importante para todo el grupo conocer su trabajo. De modo particular, estoy muy contenta con su presencia. ¿Dónde podemos encontrar dichas obras? ¿Te parece que desde Brasil sería posible? Sí, está, por lo menos Champurria está no sé si en Amazon, pero sí está, la editorial lo ha vendido, yo sé que lo ha vendido,
Yo he enviado también un par. Yo tengo que pedirlo a las editoriales porque las editoriales trabajan así, son bien celosas con la propiedad. Ahora ya pasó un tiempo, pero al principio yo tenía muy pocos libros, ahora yo puedo pedir los libros a la editorial y los dan y yo los puedo, digamos, puedo mandar también, enviar. Podría enviar algo. Yo sé que la editorial también lo hace. Y ahora con el tema de la pandemia yo creo que más sí, porque me ha tocado gente de otros lados que me ha dicho que tiene el libro. Me lo han mandado así de México, por ejemplo. Así me hacen una foto, sí. Sí, Luego, pues, porque en Amazon no está, Javier. sí, sí, Luego, sí. Pero en la editorial Pehuen, sí, ahí está, yo sé que lo han enviado. Y si es universidad, mejor todavía, sí, sí. Sí, a través de una universidad. Vale. Javier, ¿ha venido alguna vez al Brasil? No, no. Oh, Llegué hasta Uruguay, no, estuve cerca y estuve en un lugar que se llama La Paloma y queda cerca de la frontera. Por razones de tiempo no alcancé a llegar, habría sido maravilloso. Obviamente me encantaría estar en Brasil, sí. 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 Y ojalá escuchar mucho bossa nova y bailar samba, que es algo aprendido. Ir a la tierra de Caetano Veloso, que no quisiera ir. De Chico Buarque, imagínate qué maravilla. Vale. Tengo una curiosidad. Traduciendo algunos cuentos de tu libro, me di cuenta que es una tarea difícil buscar las palabras en mapudungún que parecen a ti. La curiosidad sería, ¿tú habla castelhano siempre o utiliza palabras en mapudungún? A este gesto sería un gesto político de su escritura? Sí. Desde más o menos como les contaba que hay unas generaciones que hoy día están revalorizando el mapudungún, lo están hablando harto, yo soy profesor de mapudungún, aunque no soy mapudungún hablante, trabajo con niños enseñándoles un poco más de cultura y también lenguaje, y a formar algunas palabras y a formar significado y sobre todo a que conozcan lo principal del idioma mapudungún. Y también yo creo que, bueno, eso se usa bastante y hoy día hay algunos neologismos que son muy entretenidos, que lo están, porque el mapudungún es un idioma dinámico, entonces hoy día podríamos decirlo que está en formación y transformación. ¿Ya? Está en una etapa de recuperación, sí, porque estuvo perdido. Hoy día había toda una polémica porque aquí hay una asamblea constituyente y dentro de la asamblea constituyente hay pueblos originarios que están representando y una de las personas ahí habló en mapudungún, entonces son pocos, entonces los demás lo criticaron, pero me parece que hoy día es importante mantener, ella es una de las pocas que debe ser hablante, ella hace un discurso, no sé, hablan mapudungún todo el día. Y hoy día, como decía, hay bastantes neologismos interesantes con palabras, se hacen como juegos con palabras para explicar, por ejemplo, para decir teléfono. ¿Ya? No es una palabra que pueda traducirse directamente ni hacer desde, ¿no es cierto?, del griego, creo que ¿no? Teléfono, del griego al mapudungún, pero también podría ser entretenido al traducir la palabra saudade, por ejemplo. Pero, por ejemplo, existe un instrumento que es para convocar a reuniones, un instrumento muy antiguo que se usa hoy día todavía, que se llama kulkul, ¿ya? Es un cuerno que se toca que tiene una potencia y el que lo toca siempre tiene una fuerza, entonces es para convocar y según los toques que haga, se convoca para distintas ocasiones, una fiesta, una reunión, alguna urgencia, y según el toque algunos lo hacen. Y eso se llama kulkul. Y, por ejemplo, hoy día, ¿cómo se dice teléfono? Hoy día se dice, por ejemplo, se le dice kulkulwe, ¿ah? A un teléfono se le puede decir kulkulwe, que we es lugar, entonces sería un lugar para llamar. Entonces eso es lo bonito y la dinámica hoy día, cómo se hacen estos neologismos a través de un instrumento, ¿no es cierto? Que es un cuerno para llamar, hoy día se le dice kulkulwe, porque es como un kulkul, pero es un teléfono, digamos, con lo que implica hoy día, ¿ya? Lo otro que también en el libro aparece harto lo que se dice acá,
chilenismo o el hablar de los bajos fondos. No sé si puede hacer la traducción de, más o menos también puede ser un lunfardo, ¿no? Lo ubican ese concepto lunfardo, que es un concepto de los bajos fondos del puerto de Buenos Aires, ¿no? Explicarles em português, Javier? Sí, Creo lunfardo, que sí. diríamos como gíria aqui, mais uma gíria que representa um determinado grupo. O lunfardo, na verdade, tem a ver com os italianos, né, em Buenos Aires. E também eles têm essa prática de falar a palavra ao contrário, ou misturar sílabas para que o outro não reconheça a palavra que eu estou dizendo. Por exemplo, ela fala morrer, eles falam hermo. Germo, sí, sí. É como um código de grupo. Sí. Troesma también se usa, ¿no? Se usa troesma por decir maestro. Sí, y acá hay harto de ese chilenismo que tiene que ver con el folclore un poco, tiene que ver con esto que les digo yo, un lunfardo de las calles de Chile. Entonces, tal vez sea más complicado traducir eso al portugués que puede ser que algunas palabras en mapudungún, porque el mapudungún es bien claro, es bien poético, pero también es bien claro. Estaba buscando aquí si encuentro un ejemplo. Por ejemplo, tengo aquí la palabra vaciló. ¿Ya? Vaciló. Vaciló es como hacer una fiesta acá. No es que haya vacilado o haya dudado, ¿no? Como de vacilón. En realidad es vacilón. Falou de tremendo vacilón. Sí, vacilón, claro. Vacilón. Eso es una palabra que no acá llegó como vacilón, ¿no? Pero se usa vacilón en otros lados, me parece. No sé si queda claro más o menos el concepto, ¿no? Dale. Graças a Javier por estar com nós outras. É muito gratificador e foi um prazer conhecer-te. Ya, igualmente, muchas gracias, obrigado. Gracias, obrigada. Muito saudade. Estoy hablando ya. Es verdad, ya estás hablando en portugués. Sí. Claro, porque champurria tiene que ver con Galicia, tiene que ver con portugués también, me parece. Sí, harto. Sí. Javier, para terminar, me parece que Elisângela tiene algunas preguntas ahora. ¿Vamos? Elisângela. Hola, buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo estás? Bien. Un gran placer tenerte con nosotras. Javier, en primer lugar, gracias por darnos un poco de tu tiempo para nosotras. Ya tuvimos el placer de conocer un poquito de ti, pero nos gustaría aprovechar esta oportunidad y escucharte ahora hablamos un poco más de esta construcción del libro Champurria. En mi interpretación es como un repaso de la vida de los mapuches y ya te agradecemos tu disposición a ayudarnos con atitudes como esta que nos animamos más en este campo literario y artístico. Javier, en 2016 recibiste un premio al mejor trabajo publicado en la categoría de relato cuento de su libro, Champurria. ¿Imaginaste en algún momento que este libro tendría tanto éxito y tendría un espacio en la literatura con estas narrativas, ya que se trata de pueblos, culturas, guerras, desigualdades, historias de mujeres, brujas y otras cosas en las narrativas? Y que se trata de la realidad y una realidad que tú también viviste y vives, porque también eres parte de esta sociedad. ¿Y cómo se sientes al saber que la repercusión fue grande? Yo siempre tenía la idea de que el libro iba a llamar la atención. Yo no sabía si para mal o para bien, pero era un libro hecho con ese fin de remecer el nombre, como les decía, el nombre iba a ser complicado para los chilenos, digamos, y también iba a ser controvertido para los mapuches. Debo decir otra de las cosas que me gratifican del libro, que hoy día ya la palabra champurria ya no es tan mal mirada porque
la gente hoy día se presenta. Antes, como les decía, era una cosa dolorosa, insultante, y hoy día la gente dice, yo soy champurria nomás, dicen, nada, pero lo están diciendo con un sentido. No es que a partir del libro, sino que el libro es parte de esto de ir reconociéndose como champurria, pero también yo creo que muy pocos escritores mapuches se atrevían a colocarle un libro champurria. Entonces yo pensaba que el libro iba a llamar la atención, que podía ser llamar la atención para mal, pero llamó la atención para bien, y eso también ha sido muy, muy gratificante, porque ha permitido demostrar un montón de cosas más, ha permitido estar en contacto con el mundo académico de otros lados, que es muy interesante, porque así se va conociendo una realidad. Ya se sale, este libro está totalmente fuera también de los estereotipos. Ya en la portada del libro hay una mujer que es mi hermana en este caso, la modelo es mi hermana, que está con un tarilonco, que es el adorno de la cabeza, y ese lo usan los hombres, ¿ah? Las mujeres no usan ese adorno, ¿ya? Está con una chaqueta de cuero, en una actitud ya como de Ramones, ¿no? Ah, de Joey Ramones, con el paisaje ahí del sur de Chile, nublado. Entonces tenía hartos temas así que iban a ser delicados y que hoy día están bien recibidos, y eso yo creo que es lo que llama la atención del libro, que tiene una parte también bien atrevida, de jugar con temas que son ahí, están en el límite, por ejemplo, el mismo tema de Jesucristo, ¿no? Y eh, eh, tratar de ver cómo es Jesucristo desde el mundo mapuche también. También tiene temas que tienen que ver con la marginalidad más brutal, ¿no? Entonces la idea, yo siempre pensé que el libro iba a llamar la atención, pero me sorprendió, fui el primero en sorprenderme yo pensé que lo iban a encontrar polémico, pero empecé a sorprender cuando decían que lo encontraban bueno. ¿Ya? Yo nunca pensé que iba a decir que era un libro bueno, pero alguna gente ha dicho que el libro es bueno, y yo le digo, hay cosas peores. Así Sí, que no sé si está contestada la pregunta. sí, muchas gracias. Durante el libro hablas de la lucha de los mapuches y la resistencia de este pueblo guerrero que sigue luchando por su territorio y resistiendo a la opresión. Una lucha política e incluso una sociedad machista, incluso la violencia en contra las mujeres. ¿Cómo te sientes al saber que tu gente todavía no tiene total libertad y todavía vive en la lucha? Notamos que trae este tema para que podamos reflexionar y analizarlo en tu escritura y en tu voz mapuche. Eh, es que son las cosas del día a día que como dices tú, todos los días está uno a veces ya sorprendiendo, y a veces ya va dejando de sorprenderse. Se supone que debemos avanzar a un estado más tranquilo, entre comillas, donde haya un reconocimiento a las naciones originarias, pero hace un par de semanas mataron a un chico, aquí se le llama Huaychafe, ¿no? A un chico que está en un proceso de tierras en recuperación, ¿ya? Y eso fue hace 2 semanas, o sea, todos los días está ocurriendo algo. Como les contaba, hoy día fue discriminada una persona de la Asamblea Constituyente por hablar mapudungún. Entonces, todos los días está ocurriendo algo, y todos los días uno está viendo lo que está pasando, como que hay una parte de Chile, por eso en algunas partes yo lo digo explícitamente, hay una parte de Chile oficial que no reconoce al pueblo mapuche en todo su esplendor, porque es un pueblo con una profunda filosofía y cosmovisión, y lamentablemente siempre se queda en este titular de la crónica roja, ¿no? Porque es una cosa de la contingencia. El pueblo mapuche que está en lucha es un pueblo pobre, que fue despojada de sus tierras durante la dictadura de Pinochet, y eso está totalmente vivo hoy día. Entonces las nuevas generaciones ya no están en esta actitud de política de ir a pedir, sino que hoy día ellos están recuperando las tierras de extensiones de terratenientes tremendas, ¿no? Que fueron usurpadas, y eso
se manifiesta hoy día, por ejemplo, en una asamblea constituyente, se manifestó hace unas 2 semanas atrás que fue asesinado un chico por oficiales del ejército, ¿no? Que lo mataron en un enfrentamiento, pero resulta que el balazo le entró por la espalda. Entonces hay una serie de acontecimientos cotidianos que obligan a estar en esa parte. Nosotros creo que tenemos como un deber como escritores de estar también contando esto y también escribiéndolo. Escribiéndolo de una manera también, como les decía yo, que tenga un sentido estético también, pero también político. Sí, muchas gracias. Muchas gracias. Muito obrigado. Por ahora eso. Muchas gracias por darnos un poquito de tu tiempo para nosotras, ¿sí? Muchas gracias a usted, igual. Javier, no sé si tendrías alguna pregunta para nosotras, te estuvimos ahí ametrallando con preguntas, no sé si quieres saber algo de acá, del proceso de traducción, no sé. Lo que me intriga es cómo lograron leer algunas cosas, o sea, porque como les decía, está este tema del lenguaje, está el mapudungún en algunas partes, está el lunfardo, por decirlo así, como decía, o acá en Chile se le llama un poco coa se llama acá. Ay, tengo un amigo que incluso dice coazungún. Ah, mira, porque Hacer, es una palabra también que está en Bolivia, pero como una ofrenda, ¿no? Como, claro, bueno, yo lo conozco así solamente. claro, acá coa es el lunfardo, pues, es el lunfardo de la calle, de la cárcel, un poco. Y él dice, bueno, un amigo habla de coazungún, ¿no? Claro, ¿cómo lo hicieron ahí para eso? Y si tienen alguna duda, que me escriban con algunas palabras, sobre todo, como le decía yo, los chilenismos y el mapudungún. ¿Ya? Esa era mi duda, si se entendía, porque a veces uno escribe y piensa que, como uno se está entendiendo, a lo mejor piensa que nadie más lo va a entender, y a mí me parece fantástico que lo entiendan desde tan lejos y que les haya llegado y les haya interesado el tema. Bueno, creo que las chicas pueden contestarte. Yo voy a contestar, bueno, desde mi lugar. Es un ejercicio arduo. ¿Por qué? Porque hay que soltar un poco, ¿no? Esto de entender palabra a palabra y, bueno, de mi parte fue así mi acercamiento y entenderlo desde arriba, ¿no? Más como una resonancia que como un completo entendimiento, así como, ay, entendí todas las palabras, no, no. En la primera lectura nunca entendemos todas las palabras y hoy estuve revisando algunos textos que las chicas tradujeron y claro, y Nájila me dijo, ay, no encontré 2 palabras en ningún diccionario, pero al final a veces se encuentran las palabras, a veces encontramos las palabras, pero no sirven, no entran en el texto, así. Y claro, es como no sé, como si fuera yo leo como haciendo un vuelo panorámico así la primera vez y para traducir, claro, ahí ya es mucho más difícil porque es que yo cuando elegí este libro no sabía que iba a ser tan difícil, Javier. No, por eso, sí, me imagino, ¿no? Sí, debe ser tremendo, sí, sí. Pero es un ejercicio lindo, pero me parece que es esto, un poco abrir mano de entender palabra a palabra, coma a coma, y dejar que el texto resuene, porque las realidades no son muy distintas a las que vivimos acá también, como hay conexión en este sentido, me parece. Entonces, el mensaje llega, ¿no? Como, por ejemplo, Nájila tradujo el de Sudelia, ¿no? Es una historia muy cotidiana acá en esta parte de Brasil, ¿no? Como, no sé, este texto fue el que me vino a la memoria. Es una escena que, no sé, mi vecina puede protagonizarla, no sé cómo. Entonces, son escenas muy cercanas, pero claro, está ahí el tema del lenguaje, ¿no? Como, entonces, parece que desde arriba, viendo, es más posible acercarse al sentido que leyendo palabra a palabra, me parece. Pero las chicas están ahí también para contestarte, no sé, como mi perspectiva, no sé cómo fue para ellas, igual va a ser como una evaluación del trabajo hecho si ellas contestan ahora, si ellas se animan a contestarte. No sé, sí, ahí va a hablar, parece, Nerilda. Bueno.
Nerilda, seu microfone está desligado. Tudo é novidade, né? A professora diz aí, tudo é novidade para nós aí, porque é quinto semestre e a tradução foi uma coisa assim que a gente nem esperava de onde vinha. E traduzir um livro de um povo que luta, né? Desde a luta constante lá foi muito difícil, foi muito, muito, muito. Não consegue, não. Tem palavras que não encaixam mesmo. Sí, no, yo las encuentro valientes. Encuentro muy valientes que se hayan atrevido a traducir no, que es complicado, sí, no es. Sí, complicado. Javier, ¿tú lees en portugués? ¿Ah? ¿Tú lees en portugués? He leído algunas cosas, he escuchado muchas canciones, sí. Muchas canciones he escuchado, me encanta el bossa nova y Chico Buarque, por ejemplo. Así que puedo entender hartas cositas. No, porque entonces es una linda instancia, ¿no? Por donde pasar el texto en portugués como para... No sé, porque estuve pensando, después de mi revisión, le enviaríamos a la Tania, que la Tania sí transita un poco por el portugués, pero ahora estoy pensando, claro, el autor es una instancia como súper importante ahí, ¿no? Como a lo mejor puedas ayudarnos, no sé. Sí, ahí me escriben algunas palabras, yo les digo. Professora Flávia, Eu? na pesquisa que eu fiz sobre ele tem 1001 utilidades lá. Ele é músico, ele é artesão, ele é escritor, é muita coisa lá. Então, ele tem que pesquisar bastante, senão não... ¿Entendiste lo que dijo Nerilda sobre ti, Javier? No. Sí, traducí. Ella investigó tu vida y encontró que tienes miles de utilidades, que sabes hacer de todo, así como muchas aristas de trabajo. Así que te podemos convocar también. Sí, podría ser. Está bien. Sí. Hay una consulta que se me ocurre ahora, como estoy escribiendo el otro libro, estoy hablando sobre un felino que acá se le llama pangui, que es un puma en realidad. Y allá yo sé que está el jaguar, jaguarete, no sé, y marruá también he escuchado que le dicen, ¿o no? ¿Qué nombre le dicen? Marruá. Nerilda, aqui porque Marruá era como o apelido de Juma Marruá na telenovela Pantanal. Eu sei que vocês lá viram, né, em Chile, pero não sei se significa uma onça pintada. Marruá significa onça pintada, meninas? Não. Aqui não, Marruá não, tem que procurar a tradução, porque a onça pintada aqui, ela pode ser chamada de jaguatirica, que é uma menor, né, tipo um gato, mas Marruá aqui não, nunca vi chamar, não. Pode até ser. Professora, o pessoal do sítio chama Marruá de bravo, ser bravo, então significa onça brava. Aí mudou. Entendiste, Javier? Sí. Onça. E por eso Juma era Marruá, porque claro, era como un salvaje, así como... Claro, onça pintada es digamos, el jaguar, ¿no? Algo así. Sim, onça pintada, a gente diz, né? Já. Jaguatirica ou onça pintada, jaguar. Aqui também chama, tem gente que não conhece. O jaguar chama, a onça pintada, eles chamam de jaguar, né? Mas no Brasil é onça pintada mesmo. O jaguatirica já é uma onça menor. Já. Eu acho que é só onça, creo que é só onça pintada, Javier, como Marruá eu nunca había escuchado afuera de la telenovela. Pero Elisandra sí conoce la palabra y tiene que ver con esto de salvaje, así como indomable. Ya. Perfecto. Bueno, Javier, queríamos agradecerte mucho y empezamos esta charla hablando sobre la pandemia, igual vamos a terminar hablando sobre eso porque igual nos cruza el cuerpo. Ojalá pase la pandemia y te podamos invitar para venir presencialmente acá, no sé, a la presentación del libro, ¿no? Para que hagamos algún lindo evento, porque
por lo poco que hemos conocido estos meses de estudio, me parece que la cultura mapuche es una cultura que necesariamente debemos conocer, ¿no? Si queremos reorganizar el estado de cosas en que vivimos, me parece que tenemos mucho que aprender con ella. Así que una vez más te agradecemos mucho, mucho, mucho por el tiempo, la disponibilidad y por ofrecer tu trabajo literario a nosotros porque nos inspira mucho. Muchas gracias, Javier. No, gracias a ustedes y gracias por ser tan valiente y querer traducir algo de este humilde servidor. Son las más valientes. As mais marruás. Sí, son las más raras. Muy bien, muy bien. Ya, muchas gracias a cada una, a Flavia, a Náguila, Elisângela, Muchas Nerilda. Gracias. Muchas gracias, muchas gracias. Muchas gracias. Obrigada demais, Javier. Que a gente possa se ver por aqui, então, em Tangará da Serra, em algum evento bacana que a gente organizar. Ya. Muchas gracias. Ojalá podamos vernos por acá en algún evento que organicemos nosotros. Sería maravilloso. Maravilloso. Sí, esto te había dicho en portugués, a lo mejor no lo cachaste bien, pero ojalá podamos vernos por acá, de este lado de la frontera, ¿sí? Sí, sería maravilloso. Ojalá sea de pronto. Sí, ya. Nos vemos. Chao, chao. Nos vemos. Chao, chao. Muchas gracias. Chao, chao. Muchas gracias, ¿no? Gracias a ustedes. Chao, chao. Chao. Gracias. Chao, chao. Chao. Foi super bonito, né? Eu gostei, professora. Mesmo que